La Universidad Virtual de Chilay te presenta este curso de licenciatura en homeopatía profesional en este módulo número 205, la homeopatía y la estadística. Hay diferencias sustanciales entre la medicina alópata y la homeópata. Yo pienso que es muy diferente cada una de las medicinas. La medicina alópata es veneno, envenena al cuerpo. Sin embargo, la homeopatía es una terapia fácil de utilizar, va a la profundidad. Te das cuenta que cuando das homeopatía es muy rápida la curación, aunque muchos piensen que es muy lenta, para nada. Si un medicamento que tomaste el día de hoy no te sirve, es que ya no te va a servir o necesita más potencia. Sí, seguramente es el constitucional del paciente. La homeopatía es la única medicina que existe en el mundo que verdaderamente es capaz de restablecer la salud del paciente, argumentando el ataque frontal contra los miasmas instalados desde siempre, principalmente el sórico. Además, se trata claramente de una medicina que ha tenido mucho furor en los últimos años a nivel global. Ha mostrado suficiente eficacia y calidad frente a la mayoría de las patologías conocidas. Sus tratamientos tienen menores efectos secundarios y con frecuencia son más duraderos que los tratamientos alópatas. La homeopatía cura a profundidad. Si por ejemplo tú tienes tendencia a las verrugas, esa tendencia no se te va a quitar con cauterizaciones ni quitar la verruga con cirugía. No, para nada. Esa tendencia va a seguir, pero si das un medicamento miasmático, psicótico, entonces vas a hacer una verdadera curación y vas a extinguir la tendencia al cáncer, porque eso es precisamente la tendencia psicótica. Cuando alguien tiene verrugas, tiene mezquinos, quiere decir que tiene tendencia definitivamente al cáncer. Y eso hay que quitarlo, porque si no nos va a acarrear mucho sufrimiento cuando ya se desarrolla ese miasma psicótico que muchas veces va acompañado con el miasma sifilítico y con el sórico. Podemos decir que es más humanizada y la otra más farmacotizada. Sí, es así. Y ya hay indicios claros y aún más estadísticos que demuestran que la homeopatía, bien manejada por parte de profesionales con larga experiencia en este tipo de prácticas, ha superado a la medicina farmacológica en todo aspecto. Hay que ver qué viene. También sabemos que desde antaño, en la mayoría de los países del mundo, los fármacos juegan un papel muy importante en el enriquecimiento impuro de muchas personas. Entre ellas están involucrados empresarios y políticos que se han dejado sobornar por la brillantez del dinero. Hablando de mi país, México, existen organismos gubernamentales de salud pública con pésimo servicio en la consulta externa, haciendo incurables las enfermedades crónicas por la enfermedad medicamentosa que ha sido instalada en cada uno de los pacientes, algunos agravándolos hasta la muerte, ya que no ven que el ser humano tiene un sistema orgánico que trabaja a la par con la mente, cuerpo y espíritu. Imagínense por un momento que en el Seguro Social, son los hospitales públicos, los hospitales de los trabajadores, imagínense por un momento que metan la medicina homeopática como medicamento principal para curar las enfermedades crónicas. Se los aseguro que se iban a ahorrar muchísimo dinero. Ojalá que mis palabras lleguen a algún político, a la Secretaría de Salud, para que le pongan muchas ganas y esmero con esto, porque si meten la homeopatía, se van a ahorrar mucho dinero, tanto en medicina como en cirugías, pero también es luchar contra las potentes farmacéuticas que surten al Seguro Social y que está corrompido todo eso.
El paciente es medicado sin tomar en cuenta su integridad. Si alguien tiene diabetes, el médico alópata se dedicará a medicar a su paciente solo para el páncreas, sin ver sus necesidades, sus sentimientos, sus hábitos, su miasma crónico que ha ocasionado mencionada enfermedad. Inclusive no se dan cuenta ni en qué estado está el hígado, los riñones, que por tal motivo el paciente cuando se agrava no va a morir de la enfermedad, sino va a morir por una cirrosis hepática o por una insuficiencia renal, o se le van a tapar las arterias por triglicéridos o colesterol, que eso aumenta mucho el riesgo de muerte del diabético. Lo que sí sabemos que la gente está abriendo cada día más los ojos hacia la medicina que no traigan tantos efectos secundarios como es la alopatía. Pronto se espera un viraje en los fármacos. Lo cierto es que la tendencia que se observa es que vamos hacia unas medicinas menos tóxicas, menos invasivas, con más resultados y con menos costos. Las empresas farmacéuticas tendrán que esforzarse muchísimo para que sean competitivas en el futuro y posiblemente van a tener que hacer un fuerte viraje hacia algo diferente, algo desconocido para ellos y buscar nuevos horizontes en la área de la química como en la biología. Esto no quiere decir que abandonemos por completo lo químico, por lo menos no en este siglo. ¿Cuál es el factor más importante de esta medicina? Obviamente que no tiene efectos secundarios, es muy rápida en la convalecencia, es bastante económica y busca que el paciente esté curado por lo menos por un tiempo prudente. De ninguna manera se trata de medicinas paliativas, es decir, que alivian pero no curan. Y la parte más importante tal vez tiene que ver con los resultados positivos que se observan en el manejo de diferentes tumores malignos y otras enfermedades incurables. Por ejemplo, si un paciente es terminal o está en fase terminal, ni siquiera una ambulancia lo va a recoger porque está involucrada la cuestión ética de las personas que manejan la ambulancia, las personas, los enfermeros, los socorristas. Ellos no pueden recoger una persona en estado terminal porque si se les muere en el trayecto, tienen que sufrir amonestaciones que pueden ser hasta la cárcel. En los hospitales ya no aceptan este tipo de paciente. Lo que dice el doctor, ya no tiene caso que lo traigan, es un paciente terminal, lléveselo a su casa para que muera con la familia. Pero sin embargo, como ya no tienen otra opción, se van con nosotros los homeópatas. Nosotros estamos hasta el final con nuestro paciente terminal, le vamos a dar una mejor calidad de vida, inclusive podemos salvarlo de las fauces de la muerte. Hay medicamentos muy importantes para el estado terminal del paciente y que lo podemos salvar de una muerte prematura, como es el arsenicum album, como es el carbón vegetabilis, como es el veratrum album, cuando el paciente ya perdió toda la fuerza vital, que tiene mucho frío, escalofrío, que a pesar del calor está tapado, es cuando necesita este medicamento, el del veratrum album. La homeopatía y los cambios mentales y estado de ánimo. Lo único que se tiene que hacer es tratar al paciente con la dosis mínima posible para que no vaya a tener una experimentación del medicamento y más en los pacientes terminales. Yo lo trataría, por ejemplo, una persona que ya perdió toda la fuerza vital, que tiene caquexia, es decir, que está completamente esquelético, yo le voy a dar veratrum album a la potencia 200, se lo voy a dar 10 gotas cada 12 horas, pero también le voy a dar carbón vegetabilis, que yo lo considero un resucitador de cadáveres. Lo más importante que tiene la medicina homeopática es que puede tener cambios significativos en la esfera mental casi de inmediato. En este artículo trataremos y plantearemos la necesidad de diagnosticar en los pacientes un predominio de síntomas mentales.
cuáles de ellos son útiles en la elección del medicamento homeopático, capaz de producir un cambio en su estado de ánimo y en su actitud vital, y cuáles son los aprendidos en grupos familiares disfuncionales que deben de ser tratados en forma psicoterapéutica. En los escritos menores, en el artículo número 1797 titulado "Son insuperables los obstáculos de la certeza y simplicidad de la medicina práctica", Hahnemann recalca la importancia del diagnóstico de la causa de enfermedad y el cuidado que hay que tener para la remoción de obstáculos muy enraizados en la vida del enfermo. La naturaleza humana tiene para Hahnemann un doble contenido orgánico y de índole espiritual, y la única manera de ponerla en orden es a través de un tratamiento que sea capaz de efectos dinámicos como de índole espiritual, o sea, con los medicamentos dinamizados, con los medicamentos homeopáticos. Inculcar el cambio en el paciente, comprender los límites del tratamiento específicamente homeopático ha sido determinante para sus indicaciones acerca de la remoción de obstáculos y cambios de hábito para asegurar el éxito del tratamiento. Si por ejemplo yo tengo un cirrótico que le dio por tomar alcohol, pero sin embargo no se quita la costumbre de ingerir grandes cantidades de alcohol, aunque yo le dé la mejor medicina del mundo, el paciente va a fallecer por sus malos hábitos alimenticios. En nuestro trabajo cotidiano del consultorio, el tema de las circunstancias es crucial. Casi es regla en todos los pacientes que, además de su enfermedad crónica, estén sometidos continuamente a influencias nocivas que la mayor parte de las veces no son inevitables por la dependencia que tiene de sus grupos familiares enfermos resistentes a cualquier tipo de cambio. Una de las principales leyes de la homeopatía es la ley de la semejanza. Cuando tú experimentas un medicamento, debe ser semejante a tus síntomas. Si por ejemplo el arsénicum album, cuando ingieres esa sustancia en las minas o en cualquier parte y te intoxicas, inmediatamente vas a sentir que te vas a morir, entras en un estado de ansiedad poderoso, con miedo a la muerte. Entonces ahí estás experimentando el medicamento, y con las fuertes experimentaciones que se han hecho desde Hahnemann hasta la fecha, hemos encontrado grandes atributos en la medicina homeopática. Por ejemplo, si tú sufres de ansiedad con temor a la muerte y te doy arsénicum album, es semejante a lo que produce el arsénicum album cuando es inhalado por algún minero o por alguna persona. O sea, enfermedad crónica y obstáculo, todo en un solo conjunto, donde hay que desarrollar una estrategia de remoción que no sea violenta, para que sea posible que instalemos la única curación que corresponde a la naturaleza humana en su doble característica orgánica y como de índole espiritual a través de los medicamentos dinamizados. Todas las intervenciones terapéuticas, además del medicamento, deberán cumplir la ley de la semejanza, ley fundamental en la homeopatía. Diagnóstico individualizado. Ningún paciente va a ser igual a otro paciente. Se podrán asemejar los síntomas. En la materia médica hay 1440 medicamentos y debemos escoger uno entre ellos, máximo dos. En la práctica, las dificultades que surgen del tipo de relaciones afectivas que se establecieron desde la infancia, así como los hábitos de vida, suelen ser los obstáculos más enraizados y muchas veces determinan que no puedan sostener su existencia sin ellos. Por tanto, no deben ser apartados violentamente y hay que trabajar con las familias. Cuando hablamos de diagnóstico individualizado, también nos referimos a esto, y no solo al diagnóstico de la sustancia o a la estrategia de remoción de obstáculos. Margaret Meckler extrae la palabra simbiosis de la biología y la aplica a su enfoque
de un modelo de desarrollo psicopatológico en los seres humanos. Con este término engloba un trastorno muy profundo en la construcción del psiquismo humano, producto de dificultades en el vínculo más primario en relación al proceso de separación e individualización natural que nos corresponde realizar en nuestra cultura. Se trata de un proceso evolutivo detenido y deformado, también con desarrollo de mecanismos de autorregulación muy firmes. Nacimiento humano y nacimiento psicológico. Dice Mahler que el nacimiento biológico del infante humano y su nacimiento psicológico no coinciden con el tiempo. El primero es un acontecer observable, definido, bien acotado en el tiempo. El segundo es un trama, un proceso intrapsíquico invisible y se realiza lentamente a lo largo de mucho tiempo. Es este último el que está comprometido en el tipo de pacientes que tratamos. De aquí la necesidad de realizar conjuntamente con el tratamiento homeopático un tratamiento psicoterapéutico profundo capaz de modificar la afectividad y ayudar a su desarrollo adulto. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la psicoterapia breve y la hipnosis. Para mí, la hipnosis es rapidísima. En una sola sesión puede ser que cambie la actitud del paciente, que le quites la depresión, que le quites el trauma, que le quites los miedos, esos miedos que lo han detenido para su éxito y su formación de planes. La homeopatía es un vínculo para que tú restablezcas la salud. Y la hipnosis es un vínculo para que restablezcas la salud mental de tu paciente, la psiquis y el espíritu. Es por eso, queridísimos alumnos, que yo los exhorto a que se preparen cada día más para que le puedan dar una atención integral a su paciente. Por algo el destino nos llevó a estudiar, aparte de la homeopatía, psicoterapia, hipnosis, PNL y biomagnetismo. Porque yo me preguntaba, ¿voy a erradicar la enfermedad de mi paciente por medio del medicamento homeopático más similar? ¿Y qué de sus costumbres, de su entorno familiar, de sus depresiones, de sus depresiones, de sus angustias y ansiedades? Se la estoy dejando y con ello la fuerza vital pronto va a declinar. Muchos de nosotros tenemos una visualización Muchos de nosotros tenemos una visualización psicoterapéutica sin estudios previos, porque ya lo traemos dentro de nuestras habilidades. Es algo que nos nace, pero para aquel que aún no sabe persuadir a su paciente para un cambio, prepárense para ser mejores cada día. Y por último, les quiero felicitar por haber llegado hasta aquí. Es una señal que tienen ese espíritu de lucha y son grandes guerreros dispuestos a combatir las enfermedades y afecciones de cada uno de sus pacientes. Y les falta muy poco, pónganle muchísimas ganas. Nos vemos en el próximo módulo. Cuenta conmigo siempre. Te dejo aquí abajo mi correo, mi WhatsApp, los teléfonos de la oficina, por si te quieres inscribir a este maravilloso mundo como es la homeopatía. Nos vemos en el próximo módulo. Bye. Bye.